Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Inaraja, veterinario especialista en cardiología de gatos y perros, y hoy estoy aquí para dar un paseo contigo por la isla de Pascua. ¿Qué tendrá que ver la isla de Pascua con la cardiología, o con la cardiología veterinaria o con la cardiología felina? Pues ya verás que sí, tienen un punto de contacto muy interesante y que además vamos a tener que explotar y vamos a tener que utilizar en unos cuantos de nuestros pacientes en los próximos años. Vamos a ver qué ocurrió en Rapa Nui, que es el nombre original de la isla de Pascua. En la isla de Pascua, en el año 1964, hace 62 años, no fue ayer, se descubrió un microorganismo en el suelo, que es el Streptomyces hygroscopicus, que produce una sustancia que tiene un efecto antifúngico. Claramente podía ser utilizada en medicina, este efecto antifúngico era interesante y lo primero pues había que ponerle nombre. De oye, ¿cómo llamamos a esto? Pues con tu nombre, ¿no? Con el mío, con el de tu hija, con el de mi padre, Oye, mira, estamos en la isla de Pascua que se llama Rapa Nui, pues vamos a llamarlo rapamicina. Ah, pues venga, perfecto, así no discutimos y lo llamamos rapamicina. Y se quedó con el nombre. Ya tenemos una molécula encontrada en la isla de Pascua con un efecto antifúngico. Esta molécula es una molécula muy compleja, es una molécula muy grande, aquí tienes el esquema, grandísima, complejísima y que se ha comprobado que tiene muchísimos más efectos más allá, que sí que lo mantiene, del efecto antifúngico. Ha cambiado de nombre, o más que cambiar, ha duplicado el nombre y ya es rapamicina o sirolimus. Depende del país, de la publicación, depende del medicamento, recibe uno de los dos nombres, pero son equivalentes, son exactamente iguales la rapamicina y el sirolimus. Lo que sí ha cambiado mucho no solo es el nombre, sino son las utilizaciones. La rapamicina, que empezó teniendo un potencial antifúngico y que parecía que ese era su espectro de acción y era su horizonte de trabajo en medicina, resulta que se utiliza en personas desde hace más de 25 años con una enorme cantidad de indicaciones. Probablemente la más importante es el trasplante de órganos, especialmente en el trasplante de riñón, y se utiliza para evitar el rechazo. También se utiliza en stent coronarios, estos muellecitos que te ponen en un vaso coronario que se ha obstruido. Bueno, pues el muelle está impregnado de rapamicina de tal manera que tiene un efecto local y consigue que no se vuelva a estenosar la misma zona. También se utiliza en oncología, en algunos casos de carcinomas renales y en algunas neoplasias neuroendocrinas pulmonares o pancreáticas. También en una enfermedad pulmonar rara en cuanto a infrecuente, prácticamente solo se presenta en mujeres y es la linfangioleiomyomatosis. Linfangioleiomyomatosis. Le podían haber puesto un nombre un poquitín más corto, ya que es rara y que ocurre pocas veces, pues que sea más fácil de aprendérselo. Pero bueno, nombre perfecto para examen de medicina. El caso es que en la linfangioleiomyomatosis sí que se puede utilizar rapamicina y no hay otras alternativas que den buen resultado. También, de forma más reciente, se utiliza en dermatología estética, porque se ha descubierto un efecto frente al envejecimiento que te voy a contar un poquito más tarde. Para nosotros tenemos dos campos de acción. Uno que es real, aunque todavía en una fase muy precoz, muy inicial, que es la cardiomiopatía hipertrófica felina. Y otro que no es que sea menos real, sino que está todavía en una fase previa, que sería el uso como molécula, como tratamiento anti-envejecimiento, que también te lo voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a centrarnos en la cardiología, en la cardiomiopatía hipertrófica felina. La cardiomiopatía hipertrófica felina es la enfermedad cardíaca de los gatos. ¿Por qué digo que es? Pues porque se presenta con muchísima más frecuencia que la cardiomiopatía dilatada, que la cardiomiopatía restrictiva, que por supuesto neoplasias cardíacas o que anomalías cardíacas congénitas. De manera que lo más habitual en los gatos, la enfermedad cardíaca más habitual, es la cardiomiopatía hipertrófica. En principio se describe en Maine Coon y en Ragdoll, que son dos razas esencialmente americanas.
de tal manera que los americanos, que son los que empiezan a trabajar con esta enfermedad y con estos pacientes, ven que claramente hay una tendencia hacia estas dos razas. Lo que ocurre es que todos los demás países también vemos casos de cardiomiopatía hipertrófica felina y precisamente Maine Coon y Ragdoll pues no son las razas más habituales. En Europa no hay tantos ejemplares de estas razas. Estudiando un poquito más, lo que se ve es que el británico de pelo corto, el persa, el bengalí, el birmano, el sphinx, y por ejemplo en Europa, en lugar de tener Maine Coon, lo que tenemos es bosque de Noruega, su primo de este lado del Atlántico, pues también se presenta con cierta frecuencia. Probablemente cada vez que hagamos más estudios vamos a encontrar más razas de gatos afectadas, de tal manera que no hay que dejarse llevar por el menú de gatos americanos que presentan la enfermedad con frecuencia, sino que hay que tener una visión un poco más amplia en el sentido de considerar que puede haber muchos gatos que no pertenezcan a estas razas o que pertenezcan a otras razas diferentes, con otras líneas de sangre diferentes de las que tienen en Estados Unidos y que también vayan a suponer un desafío en cuanto al hecho de que padezcan una cardiomiopatía hipertrófica felina. ¿Tú te acuerdas la cantidad de veces que te han dicho que los gatos no son perros pequeños? No, no, son distintos. Y cada vez que me lo hubiesen dicho a mí en una charla, en un curso, en un artículo, en un vídeo de internet, me hubiesen dado un par de monedas, pues me podría ir de vacaciones con el respaldo de los gatos que no son perros pequeños. Bueno, la realidad es que es así, no son perros pequeños y en cardiología es uno de los puntos en los que cada vez que piensas en ellos como perros pequeños, la situación te explota en la mesa de consulta. Aunque no sean perros pequeños, la cardiomiopatía hipertrófica felina sí que la clasificamos con las mismas letras, en las mismas fases en las que clasificamos la insuficiencia cardíaca de los perros con problemas valvulares degenerativos crónicos, de los perros con lesiones mitrales. Tenemos una fase A, que es la fase en la que no hay ni signos ni síntomas, simplemente son pacientes predispuestos. Los gatos, tenemos gatos que son pacientes predispuestos, o bien por las razas que ya hemos dicho, o bien porque tienen antecedentes familiares o del criador, de tal manera que ya sabemos que hay un cierto riesgo en estos ejemplares. La siguiente fase es la fase B. En la fase B no hay clínica, pero en la B1 puede haber un soplo o un sonido cardíaco anormal, mientras que en la insuficiencia mitral es un soplo telesistólico en el foco mitral. En el caso de los gatos podemos encontrar un soplo, podemos encontrar un galope cardíaco, podemos encontrar la presencia de S3, podemos encontrar que escuchemos algunas arritmias, aunque no seamos capaces de identificarlas claramente, porque hay una frecuencia cardíaca muy elevada. Pero solamente tenemos, digamos que, un indicio o una sospecha de auscultación. En la fase B2 sigue sin haber clínica, la fase B no tiene clínica, no hay síntomas de ningún tipo, pero en la fase B2, haciendo determinadas pruebas diagnósticas, puedes identificar que ya existe una remodelación cardíaca. La fase C es la fase clínica y se presenta con síntomas, además de tener signos, de problemas cardíacos. Y la fase D no es una fase nueva, es igual que la C. Lo que ocurre es que no responden los pacientes que se incluyen en esta categoría a los tratamientos habituales. De bueno, clases igual, A, B1, B2, C y D, en este sentido no cambia, aunque sí que cambie tanto la enfermedad como su evolución. Y aquí es donde tenemos que reconocer inmediatamente la situación. Es un gato, no es un perro pequeño, porque en los gatos estos problemas cardíacos normalmente tienen siempre una evolución o al menos una presentación dramática, explosiva. Yo tengo un paciente de, bueno, pues es un persa o es un bosque de Noruega, pues entonces puedo pensar que sea sospechoso o que sea un paciente con una cierta predisposición y entonces yo lo estoy explorando de vez en cuando y lo miro y no noto nada y de repente un día aparece y es el síndrome de, mire, hace 2 días estaba bien, lleva 2 días un poco tristón y hoy está y tenemos la explosión de la cardiomiopatía hipertrófica felina. Y esta es la evolución rápida. Tal vez los gatos vienen un poco menos a la clínica que los perros, los revisamos menos veces, son un poco menos colaboradores en muchos casos, son muy pequeñitos en cuanto al tamaño relativo con respecto a los perros,
de manera que no siempre escuchas bien, no siempre se dejan escuchar bien, no siempre tienen una frecuencia cardíaca lo suficientemente contenida como para poder escuchar bien, de tal manera que hay unas fases en las que o bien la situación no somos capaces de identificarla, que es una posibilidad y tenemos que aprender a hacerlo, o bien lo que ocurre es que realmente no se puede identificar, salvo que hagas pruebas un poco más complejas. Y luego entramos en la fase explosiva. De estaba bien hasta el sábado, domingo y lunes está como tristón y no quiere comer, y el martes, ¡pum! Gato. ¿Por qué es explosiva? Porque ¿cómo entran en la fase C de síntomas clínicos los gatos con cardiomiopatía hipertrófica? Entran por tres caminos y ninguno es bueno. El primero, muerte súbita. No, no es un chiste. Es una de las formas de presentación clínica de cardiomiopatía hipertrófica felina. Y mire, el gato estaba ayer bien y esta mañana nos hemos levantado y está muerto. Claro, no hay nada peor que estar muerto y tampoco tenemos ningún tratamiento médico para conseguir que esto revierta ni vuelva a su origen ni nada parecido. Es una forma de presentación devastadora y final. Bueno, segunda forma de presentación. ATE, tromboembolismo aórtico, tromboembolismo agudo. Es una forma de presentación también devastadora. Yo ya sé, todos hablamos del tratamiento y cómo hay que manejarlo y nos dan charlas, vamos a congresos, escribimos o leemos artículos y trabajos y libros y hay que usar esto y aquello y un antiagregante y luego vamos a utilizar un anticoagulante y además un analgésico y un vasodilatador y bla, bla. Sí, 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 bien. No tenemos estadísticas definitivas porque depende del libro, del trabajo, de la publicación que consultes, te va a dar unos resultados u otros, también en función de qué punto final se fije. Pero así, entre nosotros, como clínicos de una clínica veterinaria normal, un punto interesante, por lo menos para mí, en la cardiomiopatía hipertrófica felina con un tromboembolismo aórtico, sería, mira, los gatos que sufren este problema, sí. ¿Cuántos están vivos? ¿Vivos? Es tan simple como eso. ¿Están vivos? Sí, están vivos. ¿Con buena calidad de vida? Bien. A los 2 meses del episodio. Mire, ¿entendido? Las condiciones, sí. Gatos vivos, con buena calidad de vida, 60 días después del episodio de tromboembolismo. No llegan al 10%. Es decir, no es tan malo como la muerte súbita, que el 100% se mueren, es evidente, pero sí que podemos pensar que más del 90% de los gatos con un tromboembolismo aórtico no van a sobrevivir con buena calidad de vida más de 60 días, más de 2 meses. No todos, sí, hay algunos que van a sobrevivir y por eso es por los que luchamos. Y eso no sabes si pertenece a un grupo o a otro hasta que han pasado más de 2 meses. Pero la realidad es que la esperanza de vida, la supervivencia y la calidad de vida están muy comprometidas con los tromboembolismos agudos en los gatos. La tercera forma de presentación, cardiomiopatía hipertrófica felina con insuficiencia cardíaca congestiva. También es explosiva con respecto a los perros. Si yo tengo un perro pequeño con una lesión mitral, se cansa un poco más, parece que tose un poco, ahora se fatiga un poco, luego, y va evolucionando a lo largo de ni siquiera semanas, a lo largo de meses. Me da tiempo a verlo, los tutores, los propietarios se dan cuenta, lo pueden comentar, se pueden ir haciendo cosas. En los gatos no. La insuficiencia cardíaca congestiva por una cardiomiopatía hipertrófica felina tiene un curso, tiene una presentación casi tan brusca como las dos anteriores. Y es el gato, la semana pasada parece que estaba bien, pero como un poco tristón y comía un poco menos y no se quería mover, como de un poco como de mal humor, y ahora parece que respira y es que esta mañana no podía ni respirar y se presenta el gato con arritmias, se presenta con un derrame pleural, se presenta con un edema pulmonar, tiene una evolución muy rápida. Tal vez, resulta que las fases más leves que teníamos en los perros y que identificábamos con más facilidad, en los gatos son muy oscuras, de tal manera que también están presentes, pero no nos damos cuenta, ni nosotros ni los tutores. Es posible. La realidad es que cuando llegan a la clínica, de repente llegan con el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva en una fase
explosiva, tremenda, dramática, con derrame pleural, hay que empezar a vaciar el gato, esto será una neoplasia, será un traumatismo, será una hemorragia, insuficiencia, es un quilotórax, insuficiencia cardíaca congestiva, hay que poner tratamiento intensivo, hay que darle un montón de pastillas para casa, aquello es todo realmente muy complicado. De tal manera que la cardiomiopatía hipertrófica felina, hoy por hoy, y desde el punto de vista clínico real, no académico ni de investigación, desde el punto de vista clínico a pie de calle, en primera línea de trabajo en la clínica, es la visita de los cuatro jinetes del apocalipsis. Dice, el hambre, la peste, la muerte y la guerra, cada uno es peor que el anterior. Y tenemos unas presentaciones siempre bien feas, bien dramáticas y que comprometen la vida y la calidad de vida de los gatos con cardiomiopatía hipertrófica felina de una forma absolutamente excepcional. Bueno, sí que tenemos herramientas, o sea, todos hemos leído y utilizamos y tenemos disponibles herramientas para manejar estos pacientes y utilizamos atenolol y otros betabloqueantes, diltiazem como bloqueante de los canales celulares del calcio con efecto cardíaco, amlodipino como bloqueante de los canales celulares del calcio y un efecto vasodilatador periférico, sotalol y otros antiarrítmicos, inhibidores de enzima de conversión de angiotensina como el benaceprilo o el ramiprilo, inhibidores de los receptores celulares de angiotensina 2 como el telmisartán, antiagregantes como el clopidogrel y anticoagulantes como el rivaroxaban. El primero actúa impidiendo la agregación de las plaquetas y el segundo inhibe el factor de coagulación 10A, con lo cual no se forma fibrinógeno. Bueno, pues tenemos una gran maleta de herramientas, una gran caja de herramientas, donde tenemos distintas herramientas para enfrentarnos a este problema. De sí, pero. ¿Cuál es el pero? Ninguno de estos medicamentos modifica la enfermedad. Todos funcionan con el principio de tú ve evolucionando y haz lo que te dé la gana, pero las plaquetas se van a pegar menos. Tú ve evolucionando y haz lo que quieras, pero es más difícil que tengas una arritmia. Tú ve evolucionando y haz lo que quieras, pero te va a costar mucho subir la presión sanguínea por encima de lo normal porque te voy a dar vasodilatadores. Ninguno modifica la enfermedad. Siempre estás luchando con esa enfermedad y la realidad es que antes o después la enfermedad gana. Siempre es más poderosa que tu tratamiento. En todos los casos se limitan a limitar, a controlar, a tratar, a prevenir la clínica. Bueno, pues como yo ya sé que el gato tiene esto, le voy a dar clopidogrel para que por lo menos la presentación de tromboembolismo agudo pues sea menos probable. Ah, bien, bien. No, clopidogrel y rivaroxaban, que es mejor todavía. Anda, qué bien, qué bien. Es más difícil que tenga esto. Bueno, bien, pero la muerte súbita y la insuficiencia cardíaca congestiva las puede tener igual. Bueno, sí, eso sí, pero bueno, por lo menos doy esto. Bueno, y con el atenolol entonces esto es menos frecuente. Y si en lugar de atenolol doy sotalol y doy amlodipino, pues, sí, pero nada modifica la enfermedad. Realmente esto no es exactamente así, porque nada modifica la enfermedad hasta ahora. Y ahora de repente, gracias a la isla de Pascua, tenemos un nuevo tratamiento. Un nuevo tratamiento que sí que modifica la enfermedad. Y ahora, esto es interesante. Vamos a ver qué es esto. Bueno, una empresa ha realiza y presenta 3 estudios de seguridad. Si no, no te dejan ni empezar a trabajar con el medicamento. Vale, parece que la seguridad en los gatos está comprobada. Sí que es un medicamento seguro. Muy bien. Presenta un estudio de eficacia, porque claro, si no demuestras que es eficaz, tampoco te lo van a probar. De un estudio de eficacia, es un estudio inicial. En el estudio está muy bien hecho, está muy bien desarrollado, está muy bien planificado, está muy bien diseñado. Es un estudio doble ciego, aleatorio, multicéntrico. Nada que decir del estudio, pero claro, introducen 43 gatos. 43 gatos parecen pocos gatos. De los 43 gatos que tienen que seguir el estudio 6 meses, 180 días, solo lo acaban 36. Con lo cual el estudio real es de 36 gatos, que son los que acaban. A mí no cuentan los que empiezan, sino los que terminan. Con lo cual un estudio de 36 gatos, no digo que esté mal, de hecho está muy bien. Lo que sí digo es que es limitado. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque yo de esto no sé, pero la Agencia Americana de Medicamentos y Alimentos, pues sí que sabe, y lo que dice es que, mire, los estudios de seguridad nos valen,
Los estudios de efectividad todavía no. Le vamos a dar una aprobación condicional, porque el estudio de efectividad sobre 36 gatos es muy pequeño, pero, ¿qué? Pero tiene unas expectativas razonables de efectividad. Huele bien. Ah, bueno, vale, estupendo. Y además, se trata de un caso en el que no tiene ningún otro tratamiento alternativo para controlar la enfermedad. Es decir, no viene usted a quitarle un trozo del pastel a otro medicamento que se usa. Es que viene a presentar una solución donde hoy día no tenemos ninguna. Bueno, pues entonces vamos a hacer esto. Una aprobación condicional, son poquitos gatos en la efectividad, la seguridad me la creo, se la acepto, haga un estudio más amplio para que esta aprobación condicional se convierta en una aprobación definitiva. Muy bien. También es muy, muy importante respetar las reglas de uso del medicamento. El Felicin CA1, tampoco el nombre es muy acertado, no es fácil acordarse del nombre, tiene unas reglas de uso muy estrictas y tenemos que cumplirlas para tener los efectos positivos que pensamos que tiene y evitar los efectos secundarios que ocasionalmente se pueden presentar. Bueno, ¿qué consigue la rapamicina? Por lo menos el Felicin CA1. Consigue ralentizar, retrasa la velocidad de progresión de la remodelación cardíaca y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Con lo cual va todo un poco más despacio. Modifica la enfermedad, o al menos modifica la velocidad a la que progresa la enfermedad. Produce una disminución de la síntesis proteica, se fabrica menos miosina, vamos a quedarnos así, con lo cual, pues no solo miosina, por supuesto, más proteínas contráctiles y del miocardio. Pero esto facilita que haya menor hipertrofia ventricular. Mejora o potencia la mitofagia adaptativa, que se suiciden las células que se tienen que suicidar, las que estorban, las que sobran, las que no hay necesidad de que estén ahí. Ese control, autocontrol celular también contribuye a reducir la progresión de la enfermedad. Y al final vamos a conseguir un menor grosor de la pared libre del ventrículo izquierdo, que al fin y al cabo es la forma en la que se presenta la cardiomiopatía hipertrófica felina en la mayoría de los casos. Bueno, los efectos son positivos. Vamos a ver cuáles son las reglas de uso. Las reglas de uso es que no puedes usar otras presentaciones, específicamente las presentaciones de medicina humana. ¿Pero por qué? La dosis en los gatos es una dosis semanal. Todos los domingos se toma su pastilla. Domingos o el día que prefieras. Es una dosis semanal. La dosis es fija, 0,3 miligramos por kilo, o la que más se parezca en función de los comprimidos disponibles. Los comprimidos son de producto Retar y son comprimidos protegidos. Esencial. No se pueden cortar, partir, machacar, aplastar, pulverizar. No puedes hacer nada con ellos. Se tienen que tragar el comprimido entero tal y como sale de su blister, de su cajita. Eso es esencial. Y estos comprimidos Retar de gatos a dosis fijas no existen en medicina humana. De tal manera que los comprimidos o los jarabes o los inyectables de medicina humana no tienen rapamicina. Incluso tú puedes calcular 0,3 miligramos por kilo de rapamicina, pero no tienen este efecto Retar protegido, que ahora te voy a explicar por qué. No es que sea importante, es que es esencial. Otra de las reglas es que este tratamiento es para la fase B2. En la fase C ya se ha producido lo que evita el medicamento y no tenemos ninguna evidencia de que el medicamento sea capaz de dar marcha atrás. El medicamento pisa el freno, se avanza mucho más despacio, pero nadie nos ha dicho todavía, nadie ha podido comprobar que le ponga marcha atrás al vehículo y que cuando lo tengo en fase C, junto con otros tratamientos, consiga estabilizar la situación y mejorar los parámetros hemodinámicos y la anatomía del corazón que ya ha sufrido una remodelación. De manera que en fase B2 empezamos, en fase C llegas demasiado tarde. ¿Y por qué usar esta rapamicina específica de veterinaria de gato, el Felicin CA1, en lugar de otras de personas?
Bueno, la rapamicina, además de ser una molécula muy compleja, actúa en unos receptores celulares también complejos. Son grupos complejos de varios tipos de proteínas y la rapamicina actúa en lo que se llama el receptor mTOR. El mTOR en algunos textos o en algunos libros o en algunos artículos lo vas a encontrar como Mammalian Target of Rapamicina y en otros un poco más antiguos el Mechanistic Target of Rapamicina. Bueno, sea la target, sea la diana de rapamicina de mamíferos o de mechanistic, la realidad es que el mTOR tiene dos variantes, el mTOR 1 y el mTOR 2. Bueno, ya estamos, las moléculas complejas, los efectos complejos, los receptores complejos, es todo un poquitín más áspero. El mTOR 1 tiene un complejo proteico que se llama Raptor y el mTOR 2 tiene un complejo proteico que se llama Riptor. Parecen nombres de malvados del universo Marvel, ¿no? El mTOR 1 Raptor y el mTOR 2 Riptor van a conquistar el mundo haciendo tal y cual. Bueno, bromas aparte, la realidad es que son receptores complejos y son distintos. El mTOR 1 es sensible a la rapamicina aguda, entonces la dosis de rapamicina cuando llega y lo golpea, lo bloquea. Y esto es bueno. Gracias a esto conseguimos el efecto que queremos. ¿A qué bien? El mTOR 2 no quieres bloquearlo. El mTOR 2 hace cosas malas, pero no es sensible a la rapamicina aguda. Ah, bueno, pues entonces con no darle aguda ya está bien, pero sí es sensible a la rapamicina crónica. De tal manera que si yo se la doy crónica, voy a bloquear el 1 y el 2 y voy a tener efectos secundarios importantes. Y entonces, ¿cómo hago para darle solo con la aguda al 1, que al 2 no le afecta, y no darle con la crónica a los 2, que el 2 es malo? Utilizando los medicamentos específicos de gatos, que son formas retardadas y formas protegidas, que liberan el producto exactamente cuando tienen que hacerlo. Si me voy a los medicamentos de personas, inyectable, tabletas, comprimidos, jarabes, no voy a poder fabricar una forma retardada. De tal manera que lo que voy a hacer es dosis agudas, si no las repito, no estimulo el 1 suficientemente bien, si las repito, voy a estimular el 2, que me da problemas. Entonces, una de las reglas de uso es solo puede utilizar el medicamento específico de veterinaria para gatos. ¿Y cuál es el desafío? El verdadero desafío es saber qué gato le doy las pastillas a partir de qué momento. Claro, en la fase A, que son animales predispuestos, lo que estaría bien es en algún momento tener un marcador cromosómico que cuando tengamos esa mutación, pues es el momento de empezar el tratamiento en estos gatos o por lo menos es el momento de meterlos en un protocolo de seguimiento regular. Pero esto no lo tenemos y además con tantas razas afectadas probablemente nos va a costar encontrarlo. En la fase B no hay clínica. Esto tiene una dificultad y es que los tutores, los propietarios no ven nada, no notan nada en absoluto. Dependen única y exclusivamente de tu criterio. Entonces, en la fase B, bueno, a ver, hay signos, pero no hay síntomas. Entonces, los signos, estaría bien irnos por análisis de sangre, si no tengo mutaciones cromosómicas, algunos marcadores. Bueno, las troponinas ITC, la C es muy general, no nos sirve para el corazón. Troponina 1, troponina I, troponina T nos pueden servir para el corazón. Utilizamos la troponina I, que parece un poco más específica, pero no está claro que un análisis de troponina I sea capaz de diferenciar entre gato enfermo, gato en fase B1 o 2 y gato sano. No hay unas diferencias tan importantes en estos rangos de valores. El BNP es el péptido cerebral natriurético. Es una auténtica pesadilla trabajar con BNP porque exige unas condiciones imposibles. Para tomar sangre, conservar las muestras, procesarlas, hacer los análisis, es una auténtica pesadilla. Se puede hacer, pero es una pesadilla. Pero, hay un metabolito del péptido cerebral natriurético, que es el NT-proBNP, que resulta que es muy fácil de manejar. Tú tomas sangre, se puede hacer también el líquido pleural y puedes valorarlo muy bien. Parece, desde luego, de facilidad de manejo, de rapidez de disponer de los resultados también, y parece prometedor. Pero de nuevo, no está muy claro que vaya a ser capaz de diferenciar
gatos en la etapa B1, en la B2 y en la C y separarme enfermo de sano y sano de sano predispuesto, con lo cual marcan poco las diferencias. Una radiografía de tórax tampoco te ayuda. Sí, ya sé que en la hipertrófica de los gatos al final se dilatan las aurículas y tengo una imagen de corazón de San Valentín, muy bonito, ya, pero eso es en una etapa en la que ya llego tarde con la rapamicina. De tal manera que me va a ayudar, puedo ver los pulmones, las consecuencias circulatorias del problema cardíaco en los pulmones, puedo ver otras patologías respiratorias, pero no puedo identificar una fase B de cardiomiopatía hipertrófica felina. Midiendo presiones sanguíneas, igual, las presiones sanguíneas, una vez que las tengo altas, es difícil estar seguro que no es hipertensión de bata blanca por el estrés, que sí que tengo hipertensión en el gato y que además la hipertensión no se produce por cualquier otra causa, renal, endocrina, incluso idiopática, y que la hipertensión está producida por una cardiomiopatía hipertrófica, de tal manera que resulta difícil confiar solo en la presión. Y tengo mi estetoscopio, el equipo de siempre, el más clásico y el más antiguo. Ayuda. ¿Por qué? Porque en la fase B1 lo único que tengo son hallazgos auscultatorios, ni siquiera hay otros signos. Y entonces cuando yo escucho en un gato un soplo, un galope, una arritmia, la presencia de S3, algo parecido, es una pequeña alerta. Mire, uy, no tengo ni idea de lo que pasa, pero algo pasa, porque no suena normal. Vamos a hacerle pruebas. El inconveniente es que esto en los perros es un poco más fácil de manejar. El problema que tenemos con los gatos es que vienen menos a la clínica, cuando vienen no todos son colaboradores, incluso los que colaboran no siempre los puedes auscultar correctamente. Además, las frecuencias cardíacas de los gatos en la clínica son muy altas, los sonidos se escuchan mucho peor, se diferencian peor entre uno y otro, con lo cual tiene unas ciertas limitaciones, aunque sea la técnica más accesible y más económica de todas. Lo que sí sabemos que nos ayuda es esta tríada de pruebas diagnósticas. Entonces, si hacemos en un análisis de sangre NP, NT-proBNP, troponina I, tomamos un electrocardiograma, escuchamos al paciente y tomamos ultrasonidos cardíacos, el diagnóstico es definitivo. No hay ninguna duda. De bueno, pues vamos a hacerlo. Ya, pero es que estos son pruebas que cuestan dinero. Algunas, una ecografía, depende del carácter del gato, es un poco más fácil, un poco más difícil de realizar. Y además, ¿cada cuánto tiempo las hacemos? En un paciente predispuesto, cada 6 meses, cada año, cada dos, cada cinco, a partir de los 5, cada 2 años y a partir de los 8 o 9, cada año. Y si lo tengo en fase B, que ya tiene un soplo, a los 6 meses repito, a los 2 o a los 4, al cabo de un año, pero hay que tener en cuenta la evolución de la enfermedad. En un perro es progresiva, relativamente lenta y puede anticiparme. Entonces, si yo veo al perro con la insuficiencia mitral en esta fase, mira, esto está estable, 6 meses repetimos. Perfecto. En los gatos lo veo en la misma etapa, en la misma fase, esto está estable, 6 meses repetimos. Y 2 días después se presenta con una de las formas clínicas de cardiomiopatía hipertrófica. Muerte súbita, tromboembolismo aórtico, insuficiencia cardíaca congestiva explosiva. Uy, si es que hace 2 días estaba bien, que le hago todas las pruebas cada semana, cada 2 días, no lo tenemos muy claro. O sea, sabemos cuál es la tríada de pruebas que nos va a dar el diagnóstico. Las tres vienen dirigidas un poco por el estetoscopio, pero lo que no tenemos muy claro es a quién hacerlas, cuándo hacerlas y sobre todo, cuándo repetirlas. Esto es algo que tenemos que diseñar un poco mejor y que tenemos que pulir un poco para que nos funcione bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puedo tener con el sirolimus, con la rapamicina? Bueno, el primero es no se puede usar en gatos con diabetes mellitus. Tiene diabetes y no lo uses. Pero es que también da igual, no lo uses. Pero es que el corazón, que no lo puedes usar, que va a empeorar la diabetes y va a ser un problema. También, si el gato no tenía diabetes mellitus, lo estás usando y al cabo de 6 meses, de 12 meses, el tiempo que sea, desarrolla diabetes mellitus de forma independiente del tratamiento. De hoy este gato ahora, además, se me ha hecho diabético. Fuera la rapamicina.
No se puede usar si el gato es diabético y seguir usándolo si el gato desarrolla diabetes posterior. Puede producir intolerancia a la glucosa, puede producir resistencia hepática a la insulina y puede producir efectos digestivos, yo pongo menores, ocasionalmente vómitos, náuseas, diarrea, heces un poco pastosas, anorexia parcial, apetitos caprichosos, nada alarmante pero un poco fastidioso. Estos efectos secundarios dependen del receptor ese mTOR2 que tiene Rictor y que lo estás estimulando y que es sensible a la rapamicina crónica, de tal manera que empieza a hacer cosas malas que no quieres que haga, pese a que utilizas el producto de veterinaria retardado y de liberación prolongada. Cuando te ocurre, tienes que replantearte el tratamiento, si es lo suficientemente importante, tal vez puedas separar un poco las dosis o necesitamos saber cómo enfocar esta situación cuando tengamos más experiencia que 36 gatos durante 6 meses con nuevos estudios. ¿Cuáles son estos nuevos estudios que por supuesto ya están en marcha? Uno es el estudio HALT. El estudio HALT incluye 300 gatos. No es que esté en marcha, sino que está muy avanzado. La expectativa es que a finales de este año 2026 o en la primera mitad del año 2027 tengamos los 300 gatos terminados, de tal manera que tengamos una estadística mucho más sólida que no solo convenza a la FDA americana, sino que además nos ayude a todos a saber cómo usar el producto, cómo usar el medicamento, cuándo tiene beneficios esta nueva herramienta y a qué pacientes es a los que tenemos que prescribírsela. Otro estudio muy importante también con rapamicina es el TRIAD. Conviene revisarse la rapamicina. En los próximos años, si no te dan con rapamicina por los gatos, te lo van a dar por los perros. ¿Y por qué? Porque el TRIAD es un estudio de envejecimiento canino, de envejecimiento con el objetivo de lo que se define como health span, envejecimiento saludable. No solo es que viva más, sino que la etapa de vejez, la tercera edad, sea mucho más saludable. La rapamicina parece que puede mejorar el funcionamiento cardíaco, mejorar el metabolismo muscular, puede mejorar la función renal, puede mejorar la función neurológica y retardar o retrasar la disfunción cognitiva, puede actuar ofreciendo una gran cantidad de beneficios retrasando el envejecimiento celular. Este estudio se está haciendo en perros, el estudio TRIAD, y ese estudio es un estudio mucho más lento. ¿Por qué? Pues porque necesitas que los perros se hagan viejitos para poder comparar las diferencias entre el que lo toma y el que no lo toma. De manera que necesita un tiempo y es que envejezcan los perros. Si además lo que pretendes es retrasar la vejez, no se lo puedes dar a perros viejos, se lo tienes que dar a perros jóvenes y desde que son jóvenes lo están tomando y compruebas con el tiempo si se retrasa o no la vejez y si además es una vejez con health span, que es una vejez saludable y con buena calidad de vida. Entonces, probablemente nos van a dar antes resultados y nos van a venir a contar las maravillas de la rapamicina con el estudio HALT en gatos con cardiomiopatía hipertrófica y será una grandísima noticia y una magnífica herramienta con la que enfrentarse a estos pacientes que normalmente son presa de los cuatro jinetes del apocalipsis cuando llega a la clínica, la peste, el hambre, la guerra y la muerte, y tenemos pocas cosas que ofrecerles, salvo intentar poner tiritas en las heridas y curarlas o controlar las lesiones que se producen por la patología. Y además tendremos el estudio TRIAD en los perros para controlar el envejecimiento. Ya te he dicho que también en personas se utiliza como tratamiento antienvejecimiento en algunos casos de Alzheimer y de demencia senil. También se utiliza en degeneración macular de la retina, también se utiliza en dermatología estética como tratamiento antienvejecimiento, pues es probable que en los perros también podamos darle esta utilización cuando lo tengamos un poco más estudiado y un poco más comprobado. Bueno, como ves, merecía la pena o merece la pena darse una vuelta por la isla de Pascua y estudiar 3 o 4 características de la rapamicina, para qué sirve, qué debemos esperar de ella, las reglas importantísimas de uso y la fase inicial en la que estamos, en la que todavía tenemos muchas más expectativas que certezas estadísticas y en la que tenemos que empezar a aprender
cómo, cuándo, en qué casos utilizar el producto. Muchas gracias. Si te ha interesado el vídeo y conoces a alguien que también le pueda ayudar, compártelo con él. Y si no, dame un like, que no te cuesta nada y a mí me ayuda a que lo vean más compañeros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.